Hay una teoría que los estudiosos, los físicos, han estudiado respecto a lo que es el universo y cómo se mueven ciertas partículas. Surgió la teoría del caos. La teoría del caos es la teoría que dice que todo lo que aparece nuevo genera una distorsión de lo que existía. Resulta ser que si algo aparece en algún lugar, eso modifica la situación normal. Y lo más normal es que esa situación distinta no sea ni siquiera bienvenida. Y puede generar un disturbio, puede generar malos entendidos, puede generar algo malo. Si de repente aparece un buque en nuestras costas, la aparición del buque va a hacer que las olas se empiecen a mover mucho más fuertes, que los peces traten de huir de todas partes, vamos a sentir ruidos que no sentíamos, y todo eso se va a llamar caos. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo lo que está sucediendo. Porque lo que está sucediendo no es normal, no es lo que vivimos siempre, no es lo natural. Pero también la teoría del caos dice que así como sucede eso extraño, eso distinto, también después llegamos a un estado de naturalidad. Como que eso llega a ser parte del ecosistema otra vez. No es igual que antes, todo ha cambiado, pero ya nos hemos acostumbrado. No es lo mismo ahora que antes, pero ya no es caos, ya es parte de nuestra normalidad, es parte de nuestra vida. Vean, cuando Dios hizo la luz, la Biblia dice que Dios hizo la luz, cuando creó la luz, la realidad anterior a que Dios haya creado la luz era lo normal. Antes, lo normal era que no haya luz. Y ese estado natural previo no tenía nombre, era la vida. Pero ahora necesita tener un nombre. Y Dios dice en la Biblia que cuando creó la luz, entonces llamó al día luz y a lo anterior lo llamó tiniebla. Entonces se creó la tiniebla, un concepto nuevo que antes no existía. Porque ahora la luz lo expuso como algo distinto. Así, todo lo nuevo irrumpe generando un impacto en la vida cotidiana. Cuando apareció el televisor, en los años 70 más o menos, muchos estuvieron felices de ver a los que transmitían las noticias, porque antes no se podía ver. Y fue una maravilla para muchos. Pero la iglesia protestó porque tenía imágenes que no quería que la iglesia viera. La iglesia protestó porque decían cosas que eran anticristianas. Así que siempre lo nuevo te genera algo positivo o algo negativo, o las dos cosas. Quizás tu hijo te presenta a tu novia, a su novia, digamos. Llega a casa y te dice: mamá, te presento a mi novia. Ay, mamá. Es un momento de caos para mamá. ¿Por qué? Porque hay un agente extraño en el ambiente, alguien que parece que va a entrar en la familia. Uno se asusta porque no sabe de qué se trata, qué va a pasar, si es buena persona, si es mala persona, y aparece la primera impresión. No me gusta esa para vos, hijo. Y eso es algo negativo. O tal vez decir: me cayó muy bien. Y eso es lo positivo. Así que tu hijo te presenta a su novia y puede resultarte una pesadilla
o algo muy hermoso. Y así es como afecta lo nuevo en cualquier espacio. Ahora vamos a la vida de Jesús. Jesús fue un agente que no estaba en el ambiente. Sin embargo, cuando Jesús llega, Jesús crea el caos. Así, el mensaje de Él, el mensaje de Jesús, fue un mensaje hermoso por un lado, pero disruptivo por otro. Era como, este mensaje no lo había escuchado, estas enseñanzas no las había escuchado, y no sé si serán tan ciertas. Así que una cosa que tenemos que saber es que cuando Jesús aparece en el ecosistema de ese tiempo, del pueblo judío de esa época, todo estaba normal, hasta que dijo que Él era el Mesías. Cuando dijo esas palabras, muchos se maravillaron y dijeron, ¡wow! Está el Mesías con nosotros. Pero otros muchos, y la mayoría, se molestaron, se enojaron y decían, ¿qué va a hacer este el Mesías? ¿Qué va a hacer este el Mesías? ¿No es el hijo de José? ¿No es el carpintero joven que labura con José? Como que todos lo conocían. Entonces, el caos no termina ahí. El caos continúa. Porque entre que Jesús aparece con mensajes extraños y la gente dice la verdad que tiene razón, y otros decían, me parece que este dice estas cosas por el diablo, o hace estos milagros por Belcebú, por Satanás. Y otros se maravillaban de escucharlo. Algunos se levantaban temprano para ver a Jesús. Muchos se levantaban temprano para seguirlo a Jesús durante el día, pero otros le tendían trampas, le tendían lazos, los acusaban, trataban de ver si podían calumniarlo, si podían engancharlo en un error, o si generaba alguna práctica o alguna palabra con la cual lo pudieran acusar. Jesús generó un caos. Jesús no fue bienvenido. Fue una reacción negativa la que tuvo la mayoría del pueblo, especialmente los dirigentes. Y es más, algunas de sus palabras no fueron ni siquiera bien recibidas por aquellos que lo seguían al Señor. Y en un momento determinado, muchos de sus seguidores dejaron de seguirlo. ¿Sabían eso? Hubo un momento donde Jesús se quedó casi solo. Hasta le preguntó a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y eso le pasó a Jesús, al gran maestro, al que trajo la verdad, pero su verdad generó caos. Su verdad generó esa cosa distinta que uno lo pudo tomar bien y otro lo pudo tomar mal. Algunos se pudo sentir alegre de haberlo conocido y otros se habrán sentido muy adoloridos, muy enojados por su presencia. Y vean que luego de que la mayoría de las personas lo abandonaron, Jesús entra en una etapa nueva donde ya se empieza a presentir que todo esto, que estas marañas de trabajos en conjunto entre un montón de grupos, empezaron a arrinconar a Jesús, de modo tal que pocos días después el Señor es acusado. Uno de sus discípulos había sido engañado, le dieron dinero para que lo entregara, entregó a su maestro, ahí Jesús fue acusado y sentenciado a muerte. Y después todo lo demás. Jesús fue maltratado, injuriado, golpeado, escupido y recibió también la muerte. Aún
el mismo Cristo, el mismo Mesías que vino a la tierra, el mismo Dios encarnado, teniendo la receta de la vida abundante en sus palabras, enseñando a la gente cómo deben vivir, aún así no fue respetado ni quisieron seguirle. ¿Y por qué? ¿Por qué? Su mensaje los interpelaba, el mensaje de Jesús los exponía, los hacía reflexionar, les mostraba sus pecados, les mostraba sus debilidades, les mostraba sus faltas delante de Dios. Jesús fue eso, fue ese agente externo que vino a presentar al Dios santo y les mostró a un hombre santo que ellos no podían llegar a ser. Por eso Jesús entra en el templo y cuando entra en el templo encuentra tanto pecado ahí que comienza a sacarlos, a echarlos del templo, de tanto pecado que había. Jesús andaba en la calle y cuando se cruzaba con los maestros de la palabra de Dios, ellos tenían una conducta que estaba alejada de la verdad de Dios. Y el hombre que Jesús estaba presentando, es decir, a través del Evangelio, ese Evangelio era demasiado blanco, más blanco que las ropas que ellos usaban. Y ellos se sintieron interpelados por él, se sintieron desnudados por él. Jesús les mostró cuántos pecados ellos llevaban en sus bocas, en sus vidas, en sus palabras, en su forma de vivir, en su forma de ser religiosos. Entonces la presencia de Jesús fue ese agente extraño, externo, que generó caos dentro de ese ambiente. Así que Jesús mismo, vean este caso porque la fe que tenían los judíos en ese tiempo fue puesta en duda. La misma fe fue puesta en duda. Los principales maestros de la palabra, los principales sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseos que se juntaban en la reunión de los líderes, que era el Sanedrín, se juntaron y decían, ¿qué vamos a hacer con este? ¿Y si es de Dios? No, ¿qué va a ser de Dios? Pero ¿y si es de Dios? Porque en él no se ha hallado pecado. ¿Y si realmente este es un hombre de Dios? ¿Y si realmente es el Mesías? La duda. Jesús les sembró la duda. Y estaban en esa reunión y estaban divididos. Nicodemo estaba ahí también. Nicodemo, que era uno de los grandes hombres, estaba abogando por Jesús. El sumo sacerdote Caifás querían destrozar a Jesús. Estaba Gamaliel, el maestro de Pablo. Y él dijo bien claro, miren, han pasado muchos. Y todos esos que pasaron han venido, se han creído el Mesías. Sin embargo, después su movimiento se cayó. ¿Por qué no lo dejan? ¿Por qué no lo dejan en paz? Y veamos, a ver si este movimiento, al igual que los demás, cae. Si ese movimiento cae, significa que no era de Dios. Pero si el movimiento continúa, debemos seguirle. ¿Acaso tú te has vuelto uno de ellos? Le dijo Caifás. ¿Entiende? El Señor vino a traer espada, división. Su mensaje, su verdad, interpeló a la gente y la gente tuvo que escuchar el mensaje. Algunos no lo quisieron escuchar, algunos se tapaban los oídos cuando él hablaba, pero otros no podían estar sin dejar de escucharlo. En Juan 8:45, Jesús dice, y sin embargo a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Por qué? Porque su mensaje era un mensaje que tendía a exponer a la realidad.
expone sus pecados, expone sus miserias. ¿Y qué hay mejor para el hombre que venga el Señor y nos muestre nuestras faltas? Que nos muestre nuestros errores en nuestro desarrollo, que muestre nuestras falencias para que podamos crecer, que nos muestre nuestros pecados para que nos podamos arrepentir, que nos muestre nuestro error para que Él nos pueda enseñar y mejorar. El poder de ese tiempo es cuestionado por el mensaje de la verdad. Los ritos de la religión son cuestionados también por el mensaje de la verdad. Las costumbres, la misma autoridad, los requisitos para pertenecer, para ser o no ser de Dios, son cuestionados. Y Cristo Jesús interpela a los fariseos y les dice: ustedes consideran que ustedes son los santos aquí, pero les voy a contar una historia. Un fariseo estaba orando y agradecía al Señor porque no era como ese publicano pecador que estaba a su lado. Y decía que él ofrendaba, diezmaba, que él hacía todo lo que tenía que hacer, que él no era como él. Y cuenta Jesús y dice: pero ese hombre pecador estaba no de pie y no hablando hermosas palabras. Estaba llorando, postrado en la presencia de Dios, rendido ante Él con su corazón entregado y a decirle: Señor, yo soy un pecador, un falso, yo no te merezco, Señor. Soy lo peor, el hombre más vil del mundo. Señor, tenga compasión de mí. Y Él le dijo: ¿y saben qué? El pecador fue oído, mas no fue oído el fariseo. Así que vean qué es lo que Dios escucha, vean qué es lo que Dios busca de cada persona. No se crea que Dios busca tus limosnas o que Dios busca tus ofrendas, tus diezmos, que Dios busca que... No, Dios no busca esas cosas. Dios busca un corazón quebrantado. Otra vez el Señor interpelándolos. El requisito para poder pertenecer no era el que ellos manejaban. El requisito tenía que ver con el corazón y no con las obras. Jesús les modificó y les enseñó que hacer iglesia no era como ellos lo hacían. Ellos eran la iglesia en ese tiempo. Sin embargo, Jesús mostró otra iglesia. Una iglesia en la calle, una iglesia fuera de los templos, una iglesia en las plazas. Haciendo el bien era hacer iglesia. Ayudando a los pobres era hacer iglesia. Llevando la palabra de Dios en una plaza a 2 personas era hacer iglesia. Pero los fariseos no hacían iglesia. Ellos esperaban que la gente haga culto de ellos cuando ellos estaban en las plazas. Ellos esperaban que venga la gente a pedirle una selfie, o que venga a pedirle un autógrafo, o que venga a quererse sacar una foto con ellos. ¿Y qué pasaba con los desvalidos? ¿Y qué pasaba con los pecadores? Jesús les dijo: ¡hey! Vean, ¿quiénes son los que son necesitados de médico sino los enfermos? ¿A quién va el Señor? ¿No crees que Dios va a ir a los necesitados y no a los que ya tienen todo? Jesús va cambiando la mentalidad. ¿Con qué? Con la verdad. No con un discurso, con la verdad. La verdad empieza a ser mella en la población. ¿Y qué hace la población? Muchos dicen: ¡wow! ¿Con qué autoridad Él habla? ¿Con qué palabras hace callar a los fariseos? Sin embargo, los fariseos no quisieron oír sus palabras, aunque hubo algunos que sí. Nicodemo vio en él a Dios y se acercó de noche. Yo sé, nosotros sabemos, dice, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque los milagros que haces, solamente alguien que viene de Dios los puede hacer. ¿Qué tengo que hacer para ser salvado? ¿Qué tengo que hacer para ser salvado? Él
vio la verdad y la verdad lo estaba interpelando. Entonces fue a buscar la libertad a Cristo Jesús. Pero el resto se cerró ante Él. Se cerró ante lo distinto, ante lo diferente. Y no supo lidiar con la verdad. El mensaje de Jesús, y esto es lo que me resulta muy extraño, raro y maravilloso a la vez. Los judíos seguían al pie de la letra las enseñanzas de Moisés. Seguían al pie de la letra las enseñanzas de los salmos, los proverbios. Ellos conocían la palabra de Dios, a los profetas, seguían todas sus palabras al pie de la letra. ¿Cómo puede ser que venga alguien con un mensaje que cuestione aún lo más sagrado de sus vidas, lo más sagrado de sus prácticas? Todo eso que ellos amaban, todo eso que ellos eran, todo eso que ellos defendían, porque ellos defendían ser judíos, defendían ser el linaje escogido. Ellos defendían tener el único sacerdocio venido de la mano de Aarón. Ellos eran orgullosos de ser hijos del padre de la fe, Abraham. Tenían las escrituras. Los pactos eran de ellos con Dios. A ver, una persona que tiene semejante bendición, ¿cómo puede aceptar que venga alguien más a cuestionar lo más sagrado que tiene, que es su religión? Por eso digo, no demonicemos a los judíos, porque ellos tenían una religión bien definida, tenían un pacto definido, solo que Cristo Jesús era el nuevo pacto. Y el nuevo pacto estaba escrito. La Biblia le dijo, yo haré un pacto nuevo con ustedes, dice en Isaías. Y quitaré su corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y yo en aquel día seré tu Dios y tú serás otra vez mi pueblo. Pero el Señor dice que va a cambiar el pacto. Y el pacto iba a venir con el nuevo Mesías. ¡Wow! Vemos que Jesús después muere, resucita, se va a los cielos, envía su Santo Espíritu y comienza la nueva iglesia, la iglesia de los apóstoles. ¿Sí? Aquí Jesús ya desapareció. ¿Qué pasa cuando Jesús desaparece? El caos tiende a desaparecer. Los discípulos, ¿dónde estaban los discípulos? Estaban todos escondidos. Todo vuelve a la normalidad por un instante. Pero la gente no es la misma. La gente escuchó el mensaje. La gente vio cómo ese hombre cuestionó a sus líderes. Y la gente vio las maravillas de Dios en él. La gente vio todo. La gente no era la misma. La gente había recibido la semilla. Y la semilla iba a germinar. Viene el Espíritu Santo y la semilla empieza a germinar. Esos corazones que habían sido sembrados, ahora la semilla se rompe y la palabra fluye. ¿Sucede división? Claro que sucede división. ¿Por qué? Porque ahora los llaman los nazarenos o los del camino. ¿Sabía eso? Así lo llamaban. Los nazarenos o los del camino. Y ellos eran diferentes porque tenían a Jesús en el corazón. Ellos ya tenían
a su Mesías. El resto dijo, no, todavía no vino el Mesías, hay que seguir esperando. Pero otros dijeron, no, el Mesías ya ha venido, está en mi corazón, yo tengo su espíritu dentro de mí. Y empezaron a salir a las calles y a sanar a los enfermos, a predicar la palabra como lo hacía Jesús. Los del camino vuelven otra vez a sembrar el caos cuando salen a la calle otra vez. Cuando salen a la calle, otra vez se armó. Saulo de Tarso, el que después fue Pablo, era uno de los perseguidores de la iglesia y comenzó la primera persecución de la iglesia. Mataron a Esteban, ponían en la cárcel a todo aquel que predicara acerca de Jesús, todo aquel que hablara acerca de Jesús, todo aquel que se haya bautizado en Jesús. ¡Wow! Impactante. Así que el caos vuelve y este grupo de seguidores de Jesús no se distanció radicalmente de los fariseos. Vean que Jesús mismo, Él no se distancia de nadie. Jesús sigue yendo a la sinagoga, sigue yendo al templo y se comportaba como un judío más. Jesús estuvo en la fiesta de Pentecostés, estuvo en la fiesta de la Pascua, festejó la Pascua todos los años de su vida. Todos los años Él subía a Jerusalén con su familia. Jesús era un judío. Jesús iba a la iglesia del barrio. Hay un pasaje donde dice que Jesús se levantó a leer. ¿Por qué? Porque el rabino decía, a ver, ¿quién se anima a leer? Tenía que ser hombre, las mujeres no, pero los hombres, a ver, ¿quién se anima a leer? Y Jesús se levantó y leyó las Escrituras. Y después fue y se sentó otra vez. No se distanciaron del judaísmo. Después de que recibieron el Espíritu Santo, Pedro y Juan a la hora novena iban al templo a orar. ¿Por qué iban al templo a orar a la hora novena? Porque era la hora de la oración. Todo el pueblo sabía que esa era la hora de la oración. Y ellos iban a orar al templo. Con todos los judíos. Pero ahora, ellos se convirtieron en una secta más. Aunque iban a las reuniones, aunque recibían las enseñanzas de los ministros de la época, de los rabinos, de los fariseos, ellos guardaban el Shabbat y todo lo que hacían los demás, hacían ellos. Y estaba la secta de los fariseos, la secta de los saduceos, la secta de los celotes y ahora la secta de los nazarenos. División, otra vez división. ¿Sí? Se sigue dividiendo la religión. ¿Qué pasó? Los fariseos, los saduceos y todos no aceptaron al grupo y el grupo se formó igual. Porque ellos sí aceptaron a Jesús. Así que ellos eran los de Jesús, los nazarenos o los del camino de Jesús. Así eran conocidos. Ahí están los del camino haciendo alboroto en la calle. Ahí están los nazarenos, los del Nazareno. Desde que apareció Jesús, sus palabras crearon el caos, iglesia. Pero cuando las aguas se calmaron, ya había una secta nueva y eran los nazarenos o los del camino. Aún así, todos continuaban concurriendo. Todos seguían cumpliendo la ley de Moisés. Todos participaban de las fiestas. Pero comenzaron a predicar un mensaje que otra vez volvía a exponer la religión. Y ahora el problema no era ustedes no aceptan al Mesías, porque ese era el problema de Jesús. Jesús le decía, yo que les traigo la verdad, ustedes no me creen. Yo que les digo que soy el verdadero Mesías, que Dios está en mí y yo en Él, que el Padre y yo uno somos.
No me creen. Hago los milagros y no me creen. Yo vengo de allí arriba. Y no le creyeron. Y ese fue el caos que Jesús hizo. Ahora ellos le van a hacer el caos de nuevo a la población y van a decir: ustedes son los que crucificaron y asesinaron al mismo enviado de Dios. Ustedes asesinaron al mismo Mesías. ¿Cuánto hace que están esperando al Mesías? Cuando les viene el Mesías, ustedes matadores de profetas, ustedes matadores de los enviados del Señor, ustedes matan a los que les son enviados, matan a sus profetas. Han matado al Señor, han matado a Jesús, han matado a su propio Mesías. Asesinos, les decían. Después se encontraban en la misma reunión, pero eso también sucedía. Y su predicación era ilegal, igual que la predicación de Jesús. Jesús no tenía matrícula para predicar, y menos los apóstoles. Otra vez el mensaje creador de caos, lleno de verdad otra vez. Los exponía, los culpaba, los responsabilizaba de no conocer a Dios, de no conocer su voluntad, de no conocer su deseo, de no conocer sus obras, de desconocer cómo Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Cómo pueden desconocer la obra de Dios si tanto le conocen? ¿No es cierto? Y eso no terminaba ahí. Cazaban las escrituras y empezaban. Vean lo que dice aquí. Aquí habla del maestro. Aquí también habla del maestro. Salmos habla del maestro. Los profetas hablan del maestro. La Torá habla del maestro. Génesis habla de Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser que no lo puedan ver? ¿Cómo podían estar juntos a la vez? Esto causó una oleada de persecuciones. La muerte de Esteban y lo que se llamó la diáspora de la iglesia. ¿Qué es la diáspora de la iglesia? La diáspora significa que la iglesia se fueron todos del lugar, desaparecieron, se fueron lejos, escaparon. La diáspora es un escape, todos escaparon. ¿Por qué? Porque estaban matando a los creyentes. Pablo era uno de los primeros ahí. Pero vean, las diferencias eran notables. ¿Por qué? Porque mientras los rabinos seguían esperando al Mesías, ellos creían que Jesús era el Mesías y tenían además mandamiento de parte de Jesús que le dijo: ustedes ahora vayan, prediquen y hagan discípulos y hablen a todo el mundo de este nombre, hablen a todo el mundo de Jesús. Digan que el Mesías ha llegado, que el reino de los cielos ha venido y que todos pueden ser salvados. Todo aquel que cree puede ser salvado y que la promesa del Espíritu Santo va a ser para todos, para sus hijos, para los hijos de los hijos, para todo lo que Dios llamare. Todos van a recibir el don del Espíritu Santo. Oh, la palabra de Joel se va a cumplir. ¿Sí? Así que así comenzó. Estos se juntaban para compartir el alimento, se juntaban para compartir la oración, se juntaban para dar alabanza al Señor, para ayudar a las viudas, a los desamparados. Y eran muy visibles. Y se añadían cada día, dice la palabra, todos los que iban a ser salvos. 3,000 el primer día, 5,000 en otro momento. Todo el tiempo se añadían de a montones los que iban a ser salvos. Y estamos hablando de ¿quiénes? El grupo de los nazarenos. Vean, una secta. ¿Qué pasa? Cuando la diáspora aparece, cuando los cristianos se van de diferentes lugares, ellos tenían mandamientos ya. Imagínate que llega acá una tropa de militares a llevarse a los cristianos. Salimos todos por la puerta de acá, trepamos y escapamos por el otro lado. Agarramos nuestras mochilas, nuestras casas, porque van a entrar en nuestra casa en cualquier momento. Nos vamos, no sé, a Paraguay, a Chile, a cualquier lugar, al Ecuador, no sé, donde sea. Salimos de acá, ¿por qué? Pero tenemos un mandamiento. Jesús nos dijo: prediquen el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Llenen el mundo de su gloria. Entonces, ¿qué hicieron esta gente? Así como escaparon, así también empezaron a predicar.
y hablar ¿qué cosa? La verdad de Jesús, la palabra de Jesús. Y empezaron a dar las enseñanzas de Jesús y a ser discípulos de Jesús. Impactante, ¿verdad? Cuando muchos de ellos fueron esparcidos por esos pueblos que eran pueblos de habla griega, comenzaron a hablar del Mesías, pero en griego. ¿Sabían ustedes que los judíos sabían hablar griego? Los judíos no hablaban hebreo. El hebreo era un idioma muerto. Ellos hablaban arameo y hablaban griego. Todo el mundo hablaba griego. Por eso los apóstoles, cuando escribieron sus cartas, las escribieron en griego. Ahora, cuando ellos estaban en la diáspora, no tenían que hablar de la palabra Mesías, sino que iban a hablar de la palabra Mesías, pero en griego. ¿Cuál es la palabra Mesías en griego? Christos. Y de ahí viene la palabra Cristo. A partir de ahí se empieza a utilizar la palabra Cristo. Porque Cristo es el que te salva, decían en griego. Cristo es el que murió por vos. Cristo es el Mesías enviado por el Señor. Es el Salvador. Cristo. Así que en Hechos 11:19, Hechos 11:19 dice: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre, Antioquía de Siria, predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Sigue diciendo, 22. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Atente a eso. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Hubo una nueva secta, una nueva denominación. Al principio, ¿qué eran? Yo soy judío. Después, yo soy nazareno. Los otros, yo soy cristiano. ¿Sí? Así que estas nuevas comunidades, muchos eran judíos, ya fuera de nacimiento o por conversión también. Para ellos se le utilizaba el término prosélito, lo van a escuchar en la Biblia, dice los prosélitos. Prosélitos eran aquellos que se convertían al judaísmo o que se convertían a cualquier religión. También había discípulos que venían de los gentiles, o sea, que eran paganos, que ahora eran de la fe de los cristianos, en toda la habla griega que había. Los samaritanos también, que tenían los dioses enemigos de Israel en los tiempos de los reyes. Ellos siempre adoraron a Yahvé, aunque también adoraron a los dioses de los griegos y también adoraron a los dioses de Moab y de todo eso en los tiempos antiguos. Pablo de Tarso, tras su conversión al cristianismo, reivindicó para sí el título de apóstol de los gentiles, es decir, de los cristianos, y encabezó actividades misioneras hacia los paganos de Arabia, de Asia Menor, de Grecia y otros lugares del Imperio Romano. Hasta aquí. Ahora,
el mensaje de la iglesia paulina, de la iglesia que predicó Pablo, de la iglesia que levantó Pablo, de las iglesias a las que les predicaba Pablo. Pablo les predicaba un mensaje que era diferente al mensaje que predicaba la iglesia de los nazarenos. ¿Van siguiendo? No por eso eran contrarios, pero era diferente. Así que los cristianos eran un nuevo grupo perteneciente a la iglesia de los nazarenos, pero diferente. Pero ellos son reconocidos ahora con un nuevo nombre, cristianos. Así como Jesús se diferenció de los fariseos por presentar al Mesías, los del camino, después los nazarenos, se diferenciaron del judaísmo por adorar al Mesías y acusar a sus hermanos por su muerte. Ahora los cristianos no enseñan ninguna conducta judía, solo las Escrituras, y enseñan solo a Jesús resucitado. Ellos no enseñan que tienen que seguir la ley, que tienen que seguir el Shabbat, que tienen que estar en las fiestas, que ir a Pentecostés, que ir No. Nada de eso. Ellos no enseñan nada de eso. Eso lo enseñan los judíos allá, que son, los nazarenos. Pero aquí entre los griegos, no. Ahora el caos está en el seno de la propia iglesia. Y vean por qué. Pedro acusa a los cristianos, no a los nazarenos, a los cristianos, los acusa de no seguir las pautas del judaísmo. ¿Sí? Y los cristianos acusan a los del camino de querer judaizarlos. ¿Por qué? Porque cuando venían los hermanos de los nazarenos, le decían, pero ustedes se tienen que circuncidar, ustedes tienen que, los días sábado, no hacer ninguna tarea, ustedes tienen que seguir las leyes de los judíos. Y ellos decían, no, eso es judaizar, no me tienen que judaizar, nosotros no somos judíos, nosotros somos de Cristo, cristianos. No somos judíos, somos cristianos. Y ahí, imagínate Pedro y toda su gente, pero nosotros somos los primeros, nosotros somos los que sabemos todo, ustedes aprendieron de nosotros, así que tienen que seguir lo que nosotros decimos. Y ellos dijeron, no, estás equivocado porque el mensaje va por acá, por acá, por allá. Pablo tuvo que sacar chapa, así que aquí tenemos una división interna de la iglesia. La primera división interna de la iglesia. ¿Me van siguiendo? Amén. La gran lección de este caos se resuelve en Jerusalén. ¿En dónde? En el primer concilio de la iglesia. Concilio de Jerusalén. Viene Pablo, Silas, viene Timoteo, vienen todos los que no son del camino, son los cristianos, los predicadores del norte, al concilio que se hace en Jerusalén, donde están ahí los cristianos y también están los nazarenos. Cerca del año 50 se produce el concilio de Jerusalén y comienza un nuevo entendimiento entre los del camino, dirigidos por Pedro, por Santiago, que observaban las costumbres judías, los judaizantes, y los cristianos del imperio, dirigidos por Pablo, Silas, Apolos. Pero vean, aquí hay un acuerdo, y esto quiero que lo graben en el corazón. Hay un acuerdo. Los del camino ministrarán a los judíos y los cristianos a los no judíos. Lo grande de esto es que, aunque toman caminos distintos, no se separan. Se sienten hermanos y se visitan mutuamente, se leen las cartas los unos a los otros. No hay diferencia entre ellos. Y la verdad, y con esto quiero ir terminando, la verdad al fin y al cabo era Jesús. Para los nazarenos y para los cristianos. El gran problema hoy día
es la cantidad de Jesús que hay. La cantidad de Jesuses que predicamos. Algunos ven a Jesús y no ven en Él al Mesías. O sea, el ungido de Dios para reconciliarnos con el Creador. Otros solo ven al Hijo. Otros solo ven al Padre. Otros ven en Él a la religión. Otros ven en Él la ley y el templo. Otros ven en Él al Espíritu. ¿Cuál es la verdad? El poder verdadero de la verdad de Jesús es hacer libres a los hombres de las ataduras de Satanás. Pero la resistencia, iglesia, la resistencia a la verdad pone a trabajar la otra cara de la verdad. Por eso hablé de dos, que es la división. El ponerse uno en contra del otro. Jesús fue espada para los judíos. Los apóstoles fueron espada para el judaísmo. Pero los cristianos y los del camino nunca dejaron de ser hermanos, por más distintos que han sido. Aplauda al Señor. La historia, iglesia, nos enseña que después de este concilio de amor, hoy llevamos 1700 divisiones que nos han debilitado como cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa verdad? ¿Queremos conocerla? ¿Queremos amarla? Yo quisiera invitarle a la iglesia a que oremos. Oremos para que esta verdad no sea espada entre nosotros, sino una fuente de libertad. Amén. Una fuente de libertad. Porque Cristo Jesús vino a traer libertad. Pero cuando Él dice que vino a traer espada, se está refiriendo a que Él va a dividir allí donde Él no puede entrar. Allí donde Él no entra, divide, porque Él entra en los hogares. Y cuando entra en el hogar y entra en el corazón de uno, entró la división porque no entró en el otro. Pero el deseo de Dios es que todos los hombres vayan al arrepentimiento. Todos los hombres conozcan la verdad, conozcan sus enseñanzas, lo conozcan a Jesús, aprendan quién es Él y a partir de ahí entonces puedan vivir un camino de verdadera libertad. Amén. Hablamos de esto como reflexiones. Reflexiones de la primera iglesia. Y ya quiero ir terminando. ¿Por qué decimos reflexiones de la primera iglesia? Porque la primera iglesia nos enseña a nosotros, en su historia, en su forma de ser, cómo debe ser nuestra conducta. Cómo debemos comportarnos con hermanos que por ahí tienen costumbres diferentes. ¿Qué pasa? Que otro hermano tiene costumbres diferentes. Hay hermanos que usan, las mujeres usan pollera y otros que no usan pollera. Hay hermanas que usan el pelo largo y otros que no. Hay hermanos que usan pantalón corto y otros que no. Hay hermanos que predican con corbata y hermanos que no. Hay hermanos que hacen reuniones en los hogares y hay hermanos que hacen reuniones en la iglesia. Tenemos un montón de variedades de formas de ser. Pero una cosa nos tiene que unir, es el concilio. El concilio en el amor. Ser amorosos unos con otros a pesar de ser distintos. Pablo dijo, ahora no hay judío, no hay griego, no hay mujer, no hay hombre, no hay nada. Ahora somos todos uno en Cristo Jesús. Y no podemos sentirnos que no somos parte de nuestros hermanos porque se comporten diferente o porque tengan costumbres distintas. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Matar a Pablo. ¿Qué tenía que hacer Pablo? Matar a Pedro. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? ¿Dividirse? No.
La iglesia dijo, no nos vamos a dividir, el diablo no lo va a permitir, nosotros nos vamos a unir, vamos a hacer un encuentro, vamos a hacer un concilio. Y en ese día ellos hablaron y dijeron, ¿sabes qué? ¿Cuántas personas ayer recibieron el Espíritu Santo como en Pentecostés acá entre ustedes? ¿De verdad? Sí, hay un montón que recibieron el Espíritu Santo, hay un montón que son bautizados y que están predicando en griego a los demás, a los gentiles le están predicando, sí, a los gentiles le están predicando. Oh, queremos ver eso. Y mandaron a uno de sus apóstoles, a Bernabé, a ver lo que estaba sucediendo. Y ellos pudieron ver cómo la iglesia se unía, cómo los pueblos distintos se unían en un solo espíritu, en una sola condición, y se amaban como no lo hubiesen imaginado jamás. No pueden los pueblos unirse como une la iglesia. Hoy día hay en el mundo, las Naciones Unidas quieren crear una cultura mundial donde todos seamos iguales, pero no lo van a poder lograr porque ellos quieren quitar las diferencias que tenemos entre nosotros. Pero Jesús no quitó ninguna diferencia entre nosotros. Jesús lo que hizo es entrar con un solo espíritu en cada corazón. ¡Aleluya! Y si el Espíritu del Señor entra en mi corazón y entra en tu corazón, vamos a ser iguales. Y si usted, hermano, hermana, que tiene su pareja, su hogar, usted que tiene su matrimonio, si el Espíritu Santo está en usted y también está en su esposo o en su esposa, ahí va a estar el Espíritu de la unidad, el Espíritu del concilio, el Espíritu de la verdad, hermano, los hará libres. ¡Aleluya! ¿Por qué hay ataduras en las parejas? ¿Por qué hay pecados en las parejas? ¿Por qué hay divisiones? ¿Por qué hay secretos? Porque falta el espíritu del concilio, donde se tiene que hablar lo que se tiene que hablar. El pacto. ¿La verdad te hace libre o es un arma cuyo filo traspasa y divide? ¡Wow! Yo quiero tomar la primera parte. El doble poder de la verdad. El poder de la verdad tiene poder para hacernos libres o para dividirnos. No permitas que el diablo te haga tener un corazón duro para no unirte con tu hermano. Porque el nuevo pacto tiene base en un solo espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor, un solo sentir. Eso es lo que busca el Señor. Y la iglesia tuvo la capacidad de unirse en un concilio y llegar a un acuerdo. La historia dice que después, más adelante, hubieron muchos concilios más. Pero esos concilios lo único que sirvieron fue para que un grupo se haga más fuerte que el otro, para que uno tenga más apoyo que el otro, y generaron divisiones, verdaderas divisiones. Sépanlo. Ojo con los concilios. Ojo con las reuniones. Si las reuniones no van a ser para concilio, si no nos vamos a conciliar en el Espíritu del Señor, no lo haga, porque va a generar división. Cuando se junte en el hogar va a decir, tengo mi hijo, tengo mi hija, no me responde. Hace un concilio en casa y que el Espíritu Santo descienda y los una y los haga libres otra vez. ¿Alguien le da la gloria al Señor? Póngase de pie conmigo. Reflexiones de la iglesia primitiva.
Ojo con este poder. Ojo con el poder que usted tiene. ¿Es un poder que puede liberar o es un poder que puede dividir? Cuide su poder. Cuide su poder. Sepa dónde lo va a usar. Es una herramienta maravillosa. Este poder es el poder que libera a las personas. ¡Wow! Yo te invito a que vengas conmigo a este lugar y a tener un encuentro con nuestro Señor.